Buenos días, familia en Cristo. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios por este momento nuevo, día nuevo que nos ofrece para vivirlo en santidad y amor para con Él y con todos los que estén a nuestro lado. Dándole gracias al Señor porque nos presenta un lindo día. Se ha mejorado últimamente el tiempo en cuestión de verano. Y vamos a disfrutar este día en presencia de nuestro Dios a partir de ahora que entramos al estudio de la palabra. Así que, Dios amado, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, eres grande, eres maravilloso, único y verdadero. Pongo en tu presencia, Señor, a cada hermano en Cristo, como a todo aquel que quiere entrar a formar parte de la familia de Dios. Teniendo en cuenta, Señor, que estamos haciendo estudio de tu palabra para crecer en ti, amado Rey, como ese edificio que tú quieres concertar. Y queremos, Señor mío, pedirte para ello que nos siga dando ese entendimiento y sabiduría para con tu palabra, para poder así disfrutarla y ponerla por obra, Señor, y vivir de acuerdo a tus preceptos, a tus mandamientos, Señor amado. Permítanos obedecer tu palabra, Señor mío, tu palabra es buena. Gracias, Señor, por todos hermanos en Cristo, por todas las personas de este grupo, Señor, de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca, por la membresía de esta iglesia, como la de todas las iglesias del mundo entero, amado Rey, que conforman esta membresía, estando bajo la cobertura, Señor mío, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oro, Señor, por cada hermano, por cada familia en todo lugar del mundo, Señor, deseando bendiciones grandes, amado Rey, mucha salud, protección, ayuda en todo, prosperidad en todas las cosas que hagamos. Y, Señor mío, todo aquel que se encuentra en dificultades de salud, Señor mío, ten misericordia. Extiende el brazo extendido siempre, Señor mío, oh Padre Santo, para con tus hijos. Amado Rey, por la sangre preciosa de tu Hijo amado, seamos rociados, Señor mío, para que estas enfermedades, toda aquella falta de salud, Señor mío, sea echada fuera del cuerpo, Señor mío, ya que nosotros estamos en la búsqueda continua de tu Santo Espíritu, Señor mío, que seamos para ti y no para otro. Bendice, Señor, a todos aquellos que se encuentran en las UCIs, en las camas, según el grado de enfermedad que se tenga, Señor mío. Pedimos por el pastor Edgar de la Cruz Altamirano, Señor mío, para que tú seas haciendo en él una restauración total de todo su cuerpo, de todos sus miembros, Señor mío. Bendícelo, sánalo, sácalo allí adelante, Señor mío, con sus exámenes y que todo lo que sea con respecto a su salud se mejore pronto, Señor mío. Queremos verlo a nuestro lado nuevamente, ya que es un servidor tuyo, Señor, que habla de tu palabra, Señor, para salvación. Bendícelo, Rey amado, por favor, y tengamos siempre confianza en que va a ser así, Señor, porque hemos dejado todo en tu presencia, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que nos da fe a través de su amado Hijo Jesús. Muchas gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, esta mañana también vamos a hacer el estudio, a seguir en el estudio de la ética bíblica. Y estamos precisamente mirando Mateo 5, capítulo 5, versículo 6, en la cual dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sabiendo que nuestra justicia es Jesús, y entonces tenemos que buscarle primeramente a Él, a Dios, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene añadido, todo lo que nos haga falta, lo que necesitemos viene por añadidura. Y ya habíamos entrado en este estudio y habíamos quedado en una cita bíblica de Oseas 5:13. Cuando se pone la confianza en el hombre, como pasó aquí en este versículo, y estábamos diciendo que debemos tener mucho cuidado con abandonar a Dios, anteponiendo nuestra justicia y poner las falsas confianzas en el dinero, en las posesiones, en los conocimientos, en la fuerza. Tenemos que confiar únicamente en Dios. Esta confianza en el hombre la muestra aquí Oseas 5:13, cuando dice que y verá a Efraín su enfermedad y Judá su llaga,
Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Es una falla cuando creemos que el hombre puede hacer por nosotros todo. Él puede hacer algo. Dios da sabiduría a los médicos, todos aquellos que saben sobre la ciencia y sobre la medicina para poder aliviar en parte nuestros dolores, nuestras enfermedades. Pero quien puede quitar de raíz es únicamente Dios, a través de su amado Hijo Jesús, quien se dio y se entregó por todos nosotros, no solo para salvación, sino para llevar en esa cruz la enfermedad, el dolor y todo aquello que aflige al hombre. Así que esto es operación del Espíritu Santo a través de nuestro amado Jesús. ¿Cuántos hoy en día ponen la mirada en el hombre y se apartan de Dios? Como si el hombre fuera el que salvara, y a Jesús lo han menospreciado, sabiendo que Él, solamente por Él somos salvos. Así que tengamos muy bien en claro esto, para no ir a caer en desprecio para con nuestro amado Dios, Jesús o el Espíritu Santo. Miremos lo que nos dice Mateo 16, en el capítulo 16, desde el 21 al 24, desde los versículos 21 al 24. Revisemos allí entonces. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Le dice: en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí Pedro estaba tomado por el maligno. Quien hablaba no era Pedro, hablaba la voz del maligno. Por eso por eso Jesús, quien amó a todos sus discípulos y que nos ama a nosotros, los discípulos, no se va en contra de él directamente como persona, como Pedro, sino que él ve más allá, porque él tiene el don del discernimiento y ve en Pedro el espíritu que lo está poseyendo en ese momento para hablar, porque Satanás era el que le interesaba más que Jesús no fuera a morir, y estaba hablando del tiempo de su entrega para partir o morir. Entonces Satanás usa a Pedro para decir estas palabras, que no le vaya a acontecer nada de esas cosas a Jesús, que estaba hablando de su muerte. Él ve ahí que ese interés que tenía Satanás era que él no fuera a morir, porque sabía Satanás que si moría él iba a resucitar, y esa es la victoria que tiene Jesús sobre él. No solo sobre la muerte, sobre el pecado, la enfermedad, el dolor, sino también sobre Satanás, porque ahí lo va a vencer, ya que vence la muerte. Entonces le dice: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Él no puede. Satanás no puede poner la mira en las cosas de Dios. Ya tuvo la oportunidad y la perdió. Sino en las de los hombres, o sea, lo que pensamos nosotros. De pronto el hombre quiere que no le pase nada a Jesús. Lo que no comprendía era que tenía que suceder para darnos la vida eterna. Eso es una realidad que no quería o no quiere ver el hombre, incluso ahora, ni siquiera lo quiere ver algunos. Pero lo que los hemos visto, lo que sabemos, confiamos y tenemos fe que así fue, y que así fue hecho, y así se seguirá hasta el fin. Así como estas, hay muchas justificaciones con la mira solo de abandonar a Dios y apartarse del compromiso con Jehová.
¿Sí? Hay muchas justificaciones delante de Dios, pero esas justificaciones las usa el hombre hoy en día para no comprometerse con la verdad, no tener compromiso con Dios ni con la palabra, para poder hacer lo que bien le parezca, mas no dejarse guiar por los mandamientos de Dios. ¿Mm? Hambre y sed de justicia, estamos hablando de ello. Es que se necesita la total dependencia de Dios, al igual que ser pobre en espíritu, que es reconocer nuestra incapacidad delante de Dios y darnos cuenta de que solo dependemos de Dios, solo de Él. Entonces, pobres, necesidad personal de dependencia de Dios. Generalmente los capítulos 5, 6 y 7 del apóstol Mateo nos muestran que debemos tener una continua relación personal con Dios. Así lo muestra él en la palabra. Así que vamos a revisar, porque la justicia de Dios, o sea, la justicia es de Dios para con el hombre. La misericordia es de Dios para con el hombre. Y la relación del hombre debe ser para con Dios y su prójimo. O sea, Él nos da su justicia, misericordia. Es todo lo que viene de parte de Él. Y nosotros tenemos que cumplir con una parte que es el relacionarnos en la relación que debe tener el hombre para con Dios y su prójimo, porque esto lo dice la palabra de Dios. Entonces hay que tener esa hambre y sed de justicia para con la palabra de Dios y para con la justicia, para con los demás, la justicia que es Jesús. Vamos a mirar sobre un ejemplo de hambre y sed de justicia de los hombres que tienen total dependencia de Dios, que al final son saciados. Y eso lo encontramos allá en Hechos 10, del 1 al 16, en lo que comenta la palabra de Dios con Cornelio. Así que miremos qué nos ofrece la palabra de Dios allí, cuando habla sobre Cornelio en este pasaje bíblico de Hechos 10, del 1 al 16. Ellos tenían hambre y sed de justicia. Vamos a ver. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez:
Lo que Dios limpió, no llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a recogerse en el cielo. Todo eso que nos da a conocer el Señor para tener en nuestra mente, todo esto que experimentó este apóstol, estando allí, orando, entregado, con sed y hambre de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere con nosotros, que tengamos esa sed y esa hambre de Él, de la justicia. Y este hombre, como Cornelio, este hombre Pedro y como Cornelio también le daban la importancia, le daban la honra y la gloria a nuestro Dios. Eso es muy importante, darle esa gloria a Dios de vida. Estos hombres eran de justicia en cuanto al obrar y hacer todo en función de agradar a Dios. Eso eran estos hombres. Y ellos hacían todo conforme a como Dios les mostraba. Ellos cada día mostraban ese interés por Dios y hacían todo cuanto Él les mostraba que hicieran de acuerdo a cómo era la palabra de Dios en ellos. Eso es lo que nos pide a nosotros, tener esa hambre, esa sed de justicia, haciendo que la palabra de Dios la podamos cumplir y siendo justos también. Pongamos un ejemplo, podemos tener toda la sabiduría del mundo y aún predicar muy bien, pero si Dios no nos respalda, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos totalmente de Dios. Entonces eso tenemos que darnos cuenta, hermanos. Salmo 127:1 habla muy claramente con este respecto. Y dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esto mismo hay que ponerlo en nuestra vida, hermanos. Si nuestra vida no está fundada, si no tiene el fundamento de Cristo, eso no tiene ningún derecho, no lleva una direccionalidad buena. Si en la familia no está Jesús, la familia se divide, la familia se fractura, la familia anda uno por un lado y otro por otro lado, cuando no está Jesús en la familia. Pero cuando Dios está en la familia, hay unidad en el espíritu, en la fe, en un solo Señor, en un solo bautismo, en una sola fe. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que si no está Dios en nosotros, no puede sucederse nada bueno. Más bien lo contrario, todas las cosas ayudan para mal. Pero teniendo a nuestro Dios, a Jesús, al Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, tal como lo hemos estudiado, cada uno en su lugar. Jesús en el corazón, Jehová, el Espíritu Santo en el cuerpo, morando allí, morada del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Y el Padre quien nos está vigilando y ayudando y guiando, protegiendo, guardando. Así que nosotros debemos de cualquier cosa que hagamos ser edificada o ponerla siempre en las manos de Dios, porque Él es el único que edifica, que hace en nosotros. Si no, eso es en vano ver a la guardia cuando aquel está allí. Dice Jehová, no edificar en la ciudad en vano, no guardar en la ciudad en vano ver a la guardia. Él es el guardián, Él es el que nos da todo la seguridad de cuanto hacemos. No somos nada si no proviene de Dios, en una palabra. Porque muchas veces nos apoyamos en nuestra propia justicia. Cuando decidimos y cuando hablamos muchas veces, anteponemos nuestra propia justicia. Y muchas veces nosotros hablamos así, pero realmente no le ponemos sentido a lo que hablamos. Por eso muchas veces oímos de las personas que dicen, yo soy bueno, es que yo sí oro.
Se justifica de muchas formas. Muchas veces cuando pasa algo a alguien, dice, pero ¿por qué me pasa a mí si yo soy bueno? Si yo oro, ayuno, leo la palabra y muchas cosas más. Pero todas estas justificaciones delante de Dios, ¿m?, son como trapos inmundos, hermanos. Él lo dice en la palabra así. Pues si no fuera por Dios, por sí, pues si Él mismo no nos lo permitiera, pues nada sería. Entonces, aún orar, aún el ser bueno, aún ayunar, aún estar en la lectura de la palabra, todas estas cosas las hacemos porque Dios nos lo permite. No es porque nosotros, es que como dicen, nos querramos hacerla, pero siempre y cuando Él nos lo permita, ¿eh? Porque el tiempo y las sazones y las decisiones son de Él. Así que nosotros debemos de acostumbrarnos a vivir en total dependencia de Dios. La justicia de Dios, pues yo soy solo porque Dios quiere y me deja ser. No se nos olvide. Solo porque Él quiere. Es la misericordia. Dice Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vea. Tenemos que tener una justicia adecuada, porque el que no es justo nunca va a heredar el reino de los cielos. Y uno muchas veces se cree justo, pero hay que mirar cómo estamos obrando. Los hijos de Dios no hablamos con sabiduría humana, sino con la sabiduría que proviene de Dios. Así que hablemos con la sabiduría de Dios, sino con la humana. Con todo lo que nos está el Señor entregando en su palabra y dándonos a entender, así mismo obremos, hermano. No de otra manera, porque así solamente estamos haciendo de acuerdo y es porque dependemos de Él. ¿Cuáles son los beneficios de los que tienen hambre y sed de justicia? Acuérdese que dice la palabra de Dios, allá en el versículo que leímos, Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados, ¿ve? Entonces, si nosotros somos justos, nos va a saciar no solamente en el hambre, en la necesidad de economías, de trabajos y todo esto, sino que nos sacia del bien, de todo bien, de toda justicia, de buen proceder. Nos sacia de tal manera que vivamos de acuerdo como Jesús vivió. Acuerde que estamos estudiando cómo vivió Jesús, los mandamientos que nos dejó. Estos 613 mandamientos que estamos estudiando están aquí en la palabra de Dios, en los capítulos 5, 6 y 7. Y nos está mostrando cómo vivió Jesús para que nosotros también vivamos. Esa es la ética para vivir una vida que agrade al Señor. Vamos a mirar, bienaventurados los misericordiosos. Entramos a un nuevo versículo, allí en Mateo 5:7. Leámoslo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mire cómo esto es un lineal perfecto. Si nosotros somos misericordiosos aquí en la tierra, en las diferentes formas como Dios nos muestra, tener misericordia con el necesitado, con el pobre, con el menesteroso, con el que está pasando necesidad, y no solamente de dar, sino de consolar, hermanos, de acompañar, de guiar, de amar. Esto es misericordia. Muchos en este momento están necesitando amor, o alguien que le diga una palabra de aliento. Entonces nosotros somos bienaventurados cuando tenemos esa misericordia, cualquiera que fuere, y dándonos también una gran promesa que nosotros alcanzaremos así la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios no se compara con cualquier misericordia que nosotros hagamos, hermanos. Porque si nosotros hacemos misericordia es con lo mismo que nos da Dios.
Y eso es venido de Dios. Todo lo que tú y yo poseemos, aún la inteligencia y la sabiduría que pedimos, el proceder, el analizar, el decidir, viene de parte de Dios. Así que esto, Dios nos está diciendo que hagamos misericordia con lo que Él mismo nos está aportando a nosotros. ¿Mm? Y vamos a ver, mis hermanos, esta misericordia nos la ejemplariza el Señor en su palabra de una manera tan importante que se nos hace necesario revisarla, hermanos. Porque así como Dios la pone en su palabra, es que Él quiere que nosotros obremos. Y este ejemplo lo vamos a ver, ejemplo de misericordia, lo vamos a ver a través de el buen samaritano. ¿Mm? Porque Jesús es un muy buen samaritano. ¿Ve? Pero primero miremos qué es misericordia. A ver, eso ya lo he dicho antes, pero vamos a hacer un recuerdo de ello. ¿Qué es misericordia? Favor no merecido, eso es misericordia. Nosotros no merecíamos la salvación, ¿ve? Por estar en pecado. Pero Él tuvo misericordia. O sea que ese favor no merecido lo recibimos de Dios por medio de Jesús para la salvación. ¿Mm? Pero eso solo porque Jehová es bueno, porque esa es la misericordia de Él para siempre y como siempre. Mire lo que dice Salmo 100, versículo 5. Y dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él no cambia. ¿Eh? Entonces, ¿en quién hemos creído? Pues en un Dios bueno. ¿Mm? Y un Dios que tiene misericordia por siempre, por siempre. Esa misericordia de Dios no es por un momento, es para siempre. ¿Mm? Y su verdad, o sea, la palabra de Dios, ¿ah? Por todas las generaciones. Por eso la palabra de Dios nos habló ayer, hoy y hablará en el futuro, siempre. ¿Ves? Esto es para todas las generaciones. Y en esta generación nos está hablando y muy clarito y nos está dando a entender cosas muy importantes, misterios incluso. Cuando Dios hace algo por alguien sin que la persona se lo merezcan y se compadece por los tales, ahí está mostrando su misericordia. ¿Mm? Pues fijémonos bien, que dio a su único hijo, al unigénito del Padre, a Jesús, por nosotros, sin que lo mereciéramos. ¿Qué más ejemplo podemos tener ahí? ¿Mm? Pero vamos a mirar un ejemplo a través del buen samaritano. Y vamos a ver ese ejemplo de misericordia para que nosotros hagamos tal y como nos lo presenta aquí. Porque hay unas palabras muy claves que nosotros hemos leído, pero que de pronto no hemos detenido a mirar con prontitud y con precisión. Y hoy el Señor es tan misericordioso que nos lo va a entregar para que lo aprendamos bien. Hago una pequeña pausa aquí, hermano, y retomo en esta cita bíblica de Lucas 10, 33, 37. Entonces vamos a mirar, a darnos cuenta sobre este ejemplo de misericordia que nos da a través de Lucas 10, 37. Y dice así, y empecemos este estudio hermoso de esta palabra. Dice así: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gaste de más
yo te lo pagaré cuando regrese. Y hay una pregunta ahí, en el 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí, en este pasaje, nosotros conocemos toda la historia. Que pasaron tres viéndolo ahí al hombre medio muerto porque lo habían asaltado. Le han quitado sus pertenencias y casi le quitan la vida. Estaba medio muerto, dice la palabra de Dios. Y que pasó un levita, un sacerdote. Estos dos son de línea sacerdotal, sacerdote y levita. Y lo miraron y siguieron de largo. Pero pasó este samaritano que es extranjero y obra con misericordia por este que está allí medio muerto. Entonces tenemos que resaltar que hay personas que ven a otras con necesidad y su corazón es duro, pues no se les da nada y no ayudan aún teniendo cómo hacerlo. Entonces los tales no usan de misericordia. ¿Sabe qué usan? Los tales usan de su propia justicia. Porque ¿sabe qué dice? Voy a poner aquí varios ejemplos. Si se les pregunta, ¿y por qué no fueron a atender a ese que estaba ahí medio muerto? Pueden decir, es que si lo hubiera hecho, me hubiera metido en un problema. ¿Sí? Lo ven como un problema. Porque hasta la misma justicia, la misma ley ha sacado leyes en el cual van en contra de las personas que necesitan. Porque hay personas que están tendidas en el piso a medio morir y los carros pasan y los ven y no lo recogen. No lo echan al carro y los llevan al médico, al hospital, a la clínica. Lo primero que dicen cuando les preguntan, no, es que si yo lo recojo, si se muere me lo achacan a mí. Y así está la ley, hermanos. Entonces, si nosotros revisáramos, esa es la ley de los hombres, hermano. Pero esa no es la ley de Dios. La ley de Dios es en hacer misericordia, ¿ve? ¿Sigue cómo está de lejos eso de la misericordia? Y eso sigue ahí, y sigue ahí amarrado eso. No sé hasta cuándo van a tener necesidad. Tenemos ya la necesidad de cambio de esas justicias. Eso no es justicia nunca. Otros dicen también, no tenía cómo en ese momento, cuando ven a alguien necesitado, dicen, es que no tenía cómo en ese momento, pero eso es una justificación. Todo lo que estamos mirando acá, mira, metieron problemas que no tenía en ese momento, son justificaciones, porque Dios nos da para ayudar, para tener misericordia, nos da la oportunidad. ¿Ve? Y si no tiene el momento, pues mire a ver, busque la forma, la manera. Dios se da cuenta de cómo está obrando uno en el corazón para ayudar a esa persona. Si no tiene, hasta se endeuda la persona por ese otro que está sufriendo. De alguna manera Dios le sacará esa deuda adelante y pagaremos. Otros dicen, justificando, iba de mucho afán. No se detuvo porque iba de mucho afán. Sabrá Dios si es verdad, hermanos. Pero si iba de mucho afán, al menos puede gritar, ayudar. Por favor, ayúdenme en este hombre que está aquí tendido, esa persona, que voy de afán y no puedo incumplir una cita, pero ustedes, por favor, al menos vocifera y hace ver que hay una necesidad. Así como esta justificación, hay muchas. Hay unos que dicen, bueno, que Dios lo ayude. Pero no lo ayuda a quien le ha puesto la misericordia, un favor para hacer allí, sabiendo que Dios nos da, e incluso estas cosas, para bendecirnos. O sea que estas son solo justificaciones o justicias de hombres. Asimismo hicieron un sacerdote y un levita que también es de la línea sacerdotal, como le estaba diciendo. Y lo podemos ver unos versículos antes del mismo capítulo 13 del apóstol Lucas, que leímos en el 10, y en el 31:32 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo, vea.
Nos está haciendo aquí ver la palabra de Dios. No era que había olvidado los versículos, es que es para el estudio que estamos viéndolo así. Dice el 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Sí ve? ¿Cómo se justificarían estos? ¿Mm? Pues hermanos, hay muchos curiosos, eso sí, pero no son movidos a misericordia. Solo miran como hicieron estos. Y lo que dicen es pobrecito. ¿Mm? Y se van indiferentes. ¿Tendrán misericordia? ¿Mm? No, nunca. Pero vamos a mirar qué hace un misericordioso para con este tema, para con este ejemplo. Vamos a hacer ese estudio, lo que yo les decía, muchas veces uno lee la palabra de Dios y no mira lo que está ahí, no profundiza. Por eso ustedes están siendo formados con la palabra de Dios para muchas cosas, y una de ellas es para aprender a leer la palabra de Dios, a mirar bien lo que está diciendo el Señor allí, que no vemos. No hay que leerla así como tan de corrido, hermanos, hay que meditar en ella y mirar, inquirir, que quiere decir preguntar, indagar. Mira lo que dice Lucas 10, 34, 35. Vamos a ir despacio sobre esta palabra. Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. En ese tiempo el aceite y el vino eran costosos. El que poseía esto era una persona que tenía con qué, adinerada. Y dice después del punto y coma, y poniéndole en su cabalgadura, oigan esto, este samaritano, este verdadero samaritano iba en caballo. Pensaba que era una persona que iba con aceite y con vino y que además llevaba un caballo, era un hombre pudiente, que tenía con qué. Dice, lo llevó al mesón. ¿Cómo lo llevaría? Pues en el caballo. Y cuidó de él. Mientras que iba allí, cuidó de él. Y mira el 35 lo que dice, para que nos fijemos bien lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante cada palabra revisarla. Dice allí, otro día al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. Empezamos a mirar qué dice otro día. Aquí no dice al otro día. ¿Sí ve, hermanos? Aquí dice otro día. O sea que había pasado varios días con él. ¿Qué tanto tenía que hacer esta persona importante que llevaba aceite y vino y llevaba su cabalgadura? Él tenía que ser ocupado en sus cosas porque ahí se veía que era un hombre pudiente, o sea, tenía sus negocios que atender. Pero a él no le importó. Él no le importó, no pasó de largo como los otros dos. Aquí nos dice la palabra de Dios, otro día al partir, o sea, llevó como mínimo 2 días con él, pero pudo haber sido más días. ¿Qué hizo él? Dio de su tiempo, hermanos. Esto sí es misericordia. Mire el ejemplo tan grande. Otro día al partir, pero no solamente fue que dio su tiempo, sino que sacó 2 denarios, plata de su bolsillo, hermanos, y lo dio al mesonero. Y le dijo además, mire lo que le dice, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, este gran hombre, este gran samaritano, tenía en su mente volver a mirar qué había pasado con esa persona. ¿Sí? Pero muchas veces uno atiende a alguien y allá eran los demás, ¿qué pasó? Que lo sigan cuidando, lo que sea. Pero si fijémonos en la palabra que estamos poniendo lupa, la palabra de Dios, cuando dice, cuídamele. ¿Sí? Y le dijo al mesonero, cuídamele. ¿Qué quiere decir la palabra cuídamele? Sentido de pertenencia. Mire cómo él se apersonó de alguien que estaba necesitado y estaba pasando por un grave problema y dolor, porque ha sido, dice que casi medio muerto. Entonces la palabra cuídemele es hacer lo propio a esa persona, como si fuera mío. Cuídemele, ese sentido de pertenencia. Es tanto que dice,
cuando regrese, oiga eso, le pagaré, si gasta más, se lo pagaré cuando regrese, porque ya era de él. Sí, se apersonó de este fulano que estaba herido. ¿Ve? Lo hizo persona de él. ¿Mm? Así que miremos que las palabras otro día no nos dice al otro día. ¿Sí? Entonces invierte tiempo, invierte dinero, sino que también su tiempo y sentido de pertenencia. La palabra cuídeme demuestra no solo su amor al prójimo, sino un verdadero sentido de pertenencia. No solo tomó el problema, sino que hace suyo al prójimo. Esto es lo que quiso decir ahí. Las palabras yo te lo pagaré, no habló como la mayoría dice que Dios se lo pague. No, dijo yo te lo pagaré. O sea, que él estaba apersonándose de la situación. Y por eso hace la pregunta allí en el 10:36-37. ¿Quién pues de estos tres? Ya hablamos de los dos anteriores, que pasaron de largo, estos sacerdotes y levitas. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de quien cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, y nos dice a nosotros, ve y haz tú lo mismo. ¿Te das cuenta de una cosa, mis hermanos? Que hoy acabamos de darnos cuenta de cómo se debe obrar con misericordia. ¿Qué les dije yo antes? Al que más sabe, más se le demanda, ¿cierto? Así que tú y yo no podemos decir que ya no lo sabemos. No, ya lo sabemos, porque incluso lo estudiamos. Acabamos de estudiarlo. Y sabemos cómo es que se hace misericordia con el necesitado. Así que si está en la calle alguno herido, a medio morir, hermano, no se te dé nada de que tengas que echarlo, no a tu caballo, porque ya sé que tú no vas a caballo, pero de pronto vas en carro. Échelo al carro, así se le ensucie, se le manche de sangre. Hay cosas que pueden quitar eso. Se puede asear, eso se puede arreglar. Pero ¿cómo se va a arreglar la vida de aquel que se está muriendo? Que tenga la oportunidad de ser sano otra vez o salvo de la vida para poder hablarle de Cristo si es que no lo tiene en su corazón y poder que llegue a los pies de Cristo para salvación. ¿Ve? Todo eso por una misericordia nos podemos ganar un alma para el reino de los cielos, un alma. Así que misericordia es poder ver la necesidad de otros. Pero no solo verla, porque yo puedo ver mucha necesidad, yo tengo que actuar también. Si no, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poder ver la necesidad de otros y actuar supliéndole la necesidad de acuerdo a su capacidad, a la capacidad nuestra. ¿Sí? Y muchas veces nos toca, para ayudar a otra persona, hasta fiar o pedir prestado. Mis hermanos, Dios nos lo devuelve, no se preocupe por eso. Pero esta misericordia tenemos que hacerla sin querer sacar partido o ganancia de ello. Porque muchos dicen, no, yo voy a levantar a y ojalá que tenga suerte y tenga mucha plata y después me dé una casa, un carro o me pague harto. No, así no se hace la misericordia. Tiene que hacerse sin mirar qué viene de parte de esta persona hacia nosotros. Sabiendo que ya la mejor parte la tenemos en Dios, por obrar con misericordia. Lo acabamos de leer. Bienaventurado el que, el misericordioso. ¿Por qué? Porque alcanzará misericordia. O sea, la misericordia de Dios, esa es la que tenemos que buscar, no la del hombre. Si lo quiere hacer la persona que tú le ayudes, si lo quiere hacer por su propia voluntad, que lo haga. Y no podemos decirle a otro, no me bendiga, porque entonces le estoy quitando a él la oportunidad de que Dios lo bendiga por ser también de bendición. Pero no es que me toca o que me tiene que dar porque yo lo ayudé. Eso no es misericordia nunca. Eso es de una forma desprendida, como lo hizo el hombre que acabamos de ver como ejemplo.
¿Ve? Mm. Ejemplo también, yo debo de orar y hacer todo lo posible por levantar o restaurar al perdido. Todo aquel que no conoce de Dios o que vemos que está perdiendo en los vicios, en el licor, en muchas cosas, en el pecado. Aquellos que solo aman vivir en el pecado de sodomía. Pecado de sodomía, sí sabe qué es, ¿no? Pecado sexual, todo lo que tiene que ver con sexo. Porque hoy en día mucha gente está ocupada en eso, pero no se ocupa de las cosas de Dios, sino solo pensar en el deleite. Todas estas personas están perdidas, hermano. Entonces nosotros tenemos que hacer por estas personas, orar y hacer todo lo posible por levantar o por restaurar al perdido. Así como una vez Dios lo hizo con nosotros. Conmigo lo hizo, contigo. Dígame si no lo está haciendo y ya lo hizo también. Que me rescató sin merecerlo, favor no merecido, la misericordia de Dios. ¿Sí ves? Vamos a mirar cómo debemos de hacer misericordia, porque ya hablamos de la misericordia. Y ya vimos aquí ejemplos. Y vamos a mirar cómo debo de hacer misericordia. Vamos a la palabra de Dios porque todo tiene que ser a la luz de la palabra. Romanos 12, capítulo 12. Mire el versículo 8, pero no lo mire desde el principio. Mírelo desde la parte B. Y ese versículo 12 en el versículo 8, en la parte B, dice: el que hace misericordia con alegría. ¿Ah? Y esto es un deber de todos los cristianos. Dios no está hablando aquí, dándonos esta enseñanza como mandamiento para hacerlo. Esto no es porque lo esté enseñando para que lo tengas ahí en su conocimiento y te vuelvas más poderoso en conocimiento. No. Esto es para ponerlo en obra. Esto es un mandamiento que Dios nos está dando. Así que tomemos la palabra de Dios siempre, que Dios quiere que obremos como obró Jesús. Por eso nos está dando aquí la forma de cómo vivió Él, cómo vivió todos estos mandamientos. El misericordioso es aquel que tiene o usa de empatía con los afligidos y con los que lloran o se lamentan. Ese es el misericordioso. No que ve llorar o lamentarse la persona o la necesidad y mira para otro lado. O está afligido. O se están lamentando y se le da lo mismo. Vamos a ver otro ejemplo importantísimo, mis hermanos. Hay ejemplos de toda, la palabra nos da tantos ejemplos. Este ejemplo es de una mayor jerarquía, mire. Ejemplo con Nehemías. Mira, ejemplo con Nehemías, de misericordia. Entonces, este ejemplo con Nehemías lo vamos a ver precisamente allí en Nehemías 1, capítulo 1, 1 al 4. Y mire cómo él usó de misericordia. ¿Qué hizo? ¿Qué misericordia tuvo? Póngale cuidado. Unos dan dinero, otros dan mercado, otros dan... Sí, mire lo que hizo Nehemías. Mire lo que hizo Nehemías. Nehemías nos dice aquí en el capítulo 1, del 1 al 4, de la siguiente manera, mis hermanos. Pongámosle mucho cuidado este ejemplo de Nehemías. Leemos entonces: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Naní, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, vea lo que le dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal. ¡Ay, Señor! Y afrenta, ¡uy, Padre Santo! Y el muro de Jerusalén derribado.
Era la única seguridad que tenían ellos y fue derribado. Y sus puertas quemadas a fuego. ¡Wow! Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Está hablando de Nehemías, le pasó a él, a Nehemías. Es un profeta. Mire lo que hizo, vea la misericordia. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Esto es misericordia, hermanos. Que muchos piensan que la misericordia es solo plata o favores raros, diferentes. No, hermanos. Yo tengo misericordia con el necesitado cuando oro por él también. Le ayudo y oro. Esto es misericordia, hermanos. Se dio cuenta que su pueblo había pasado todo esto y estaban en gran afrenta y mal, estaban malísimo. Y él sintió dolor en su corazón. ¿Fue movido a qué? A misericordia. Esto es lo que Dios nos quiere hacer ver. ¿De qué manera nosotros estamos siendo movidos a misericordia o tenemos un corazón de pedernal, de piedra, corazón duro y no tenemos compasión, misericordia con el necesitado? Si ve ese ejemplo que nos da allí a través de Nehemías, un hombre que si nosotros seguimos mirando, por eso es bueno, y les repito, cuando yo les dé una cita bíblica como esta, de Nehemías 1, del 1 al 4, date la tarea después de ir a mirar qué pasa después del 4, hasta el final. Y tú te vas a dar cuenta y vas a aprender allí de todo lo que hizo Nehemías y el favor que ganó del rey. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque obró con misericordia. Entonces nosotros cuando obramos con misericordia, Dios nos respalda. Como respaldó a Nehemías para ir a hacer lo que tenía que hacer. Y tuvo que pasar por muchas provincias, pedir madera, un poco de ayudas. Y el rey dijo, no, váyase, haga todas esas cosas. Porque era un buen servidor de Dios y del rey. Entonces lo importante primero que tenemos que mirar es qué condición tenemos delante de Dios para poder ser respaldados cuando obremos con misericordia. Pero una persona que no está bien delante de Dios, ¿cómo quiere el respaldo de Dios aún para hacer misericordia? ¿Ah? Porque el hacer misericordia, ya revisándolo y viéndolo desde otro ángulo, trae bendición. Pero Dios quiere bendecirnos. Pero nosotros nos estamos dejando bendecir. Estamos bien delante de Dios para cuando haya una necesidad de decidir hacer algo, lo podamos hacer con entereza. Porque si lo hacemos con entereza y como Dios nos lo muestra en la palabra y somos bien para con Dios, Él nos va a respaldar y de ahí ganamos misericordia también nosotros. Así que fijémonos bien de cómo es esta misericordia, porque todo buen samaritano no juzga, no condena, y además tiene la capacidad para saber escuchar a otros, como también discernimiento, y es compasivo. Eso es un verdadero samaritano. Vamos a repetir nuevamente esto último, para que no se nos olvide que todo buen samaritano no juzga. Muchas veces, ¿qué tal dando una misericordia y después juzgando al que se dio misericordia? Es que no hubiera sido por mí, se ha muerto, se no sé qué. ¿Ah? No, hermano. Sea bueno, sea malo, no lo juzgue, sírvale. Si lo va a juzgar, mejor pase de largo como hicieron esos dos que pasaron de largo. No lo condene. Más bien desea tener la capacidad para saber escuchar a otros cuando haya necesidad de tener misericordia, de ayuda, para un buen consejo. Pero escuche primero bien para poder aconsejar, para poder ayudar. Si no escuchas bien, ¿cómo pretendes ayudar? Hay que tener misericordia, oír al necesitado, que esboce su necesidad, porque con una sola palabrita que nos diga nos calla la boca por adelantarnos y no dejarlo hablar. Porque no le hemos dejado decir lo que realmente necesita. Entonces hay que también
como buen samaritano, darnos al discernimiento, como también a ser compasivos. Miremos entonces qué beneficios trae del que es misericordioso. Entonces lo leímos como: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. O sea, el beneficio que da el ser misericordiosos es que Dios nos da de su misericordia. ¿Eh? Así que todo lo que estamos mirando tiene un beneficio. Y vamos a entrar a Mateo 5:8 para mirar sobre los limpios de corazón. Estos limpios de corazón son los que agradamos a Dios. Y todo aquel que agrada a Dios le va a ver. No solamente lo ve aquí, sino que lo va a ver en tiempo futuro, cuando sea el tiempo del fin. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué palabra más hermosa! Pero cuando dice bienaventurados de limpio corazón, tenemos que preguntarnos: ¿qué es eso de ser limpios de corazón? Yo cuando miro esta palabra inmediatamente se me viene el nacer de nuevo. Porque un corazón limpio es el que nace de nuevo. Ese sí es un corazón limpio. ¿Limpio de qué? Pues de pecado. Acuérdese que en el Salmo 51, versículo 10, nos habla sobre el nacer del Espíritu. ¿Y cómo lo dice? Bienaventurados. Perdón. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Vean esto. Venga, yo sigo en la enseñanza, porque lo estoy haciendo, mirándolo así nada más, pero aquí en la enseñanza, cuando se es nacido de nuevo, se tiene la santificación, o sea, que se es puro de corazón. Y viene a colación el Salmo 51:10 en la parte A, donde estoy diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, el corazón que tenemos no sirve, porque está sucio, está viciado con el pecado. Y muchos dirán: pero si yo nací con ese corazón, ¿qué hago yo? ¿Cómo me lo saco de ahí? Pues mis hermanos, no es para que miremos así la palabra. Mirémosla como Él nos la entrega y nos da el discernimiento. Porque el único que puede crear es Él. Recuerde que Él fue el que creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Te creó a ti y me creó a mí. Y puso los órganos en nosotros. Y ese órgano lo puso también el corazón. ¿Sí? Pero mire, hermanos, que Él, cuando pone el corazón, lo puso, dice que todo lo que hizo fue bueno, lo vio bien. Y por eso lo bendijo. Pero el corazón, allí entró el pecado. Y empieza el corazón a tener pecado. Y allí eso se contamina. Pues se hace necesario crearlo nuevamente, porque ese corazón ya no sirve, está viciado. Pero tú no puedes hacerlo. Lo único que lo puede hacer es Dios, a través de Jesús y del Espíritu Santo. Hay que crearlo, hacerlo nuevo. Imagínate. Vamos a dejar iniciado hasta acá esta enseñanza, para que empecemos desde ahí en la próxima enseñanza, que viene a ser prácticamente el martes. Así que los bendigo en el nombre del Señor y empiece a meditar sobre lo que he dejado ahí en este final. Empieza a leer esta palabra de Dios, esta porción, y te darás cuenta de muchas cosas. Dios me los bendiga, mis hermanos, que Dios los guarde y los proteja, les dé salud, armonía y gozo para seguir delante en la presencia de Dios. Amén.